acompaña nuestro amigo Cristian Rosa Salazar. Él nos va a hablar sobre el diagnóstico, el tratamiento del asma en nuestro medio y donde él vive. Muchas gracias nuevamente a los organizadores por invitarme y a ustedes por estar presentes. Vamos a hablar del manejo. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el doctor Ortega en el primer slide. Perfecto, gracias. Porque estos son mis conflictos de interés. Los objetivos del día de hoy: discutir un enfoque personalizado para el manejo del asma en niños, revisar los medicamentos que están aprobados para el manejo de asma severa en niños. Yo me voy a basar largamente en lo que está aprobado por la FDA, que es el organismo de los Estados Unidos, aunque hoy día aprendimos en la primera charla de que muchos de estos desafortunadamente no están aprobados en Latinoamérica, pero en algún momento van a estar. Así que les voy a dar lo que sabemos el día de hoy en estos medicamentos y, evaluar las indicaciones para el uso de biológicos para el manejo de asma en niños. Y esto es lo que decía, que parece que hubiéramos quedado y hubiéramos arreglado, porque esto es mucho que mencionó el doctor Ortega. Cuando un niño, nosotros tenemos una clínica de asma severa, y cuando un niño es referido a la clínica de asma severa, el primer paso es meter a ese niño en una de estas 4 cajas. La primera caja es: esto no es asma, que es lo que hablaba el doctor. Estamos equivocados, esto es fibrosis quística, laringomalacia, algo más, un tumor más raro, una cardiopatía, algo así. Entonces, si no es asma, no hay motivo para estar aumentándole los corticoides inhalados o estar haciendo más tratamiento de asma. Caja número 2, esto es asma, pero tiene un montón de comorbilidades. Y si yo manejo esas comorbilidades, el asma deja de ser severa. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Obesidad, alergias, las más comunes, o enfermedad obstructiva del sueño. Entonces, no es solamente estar dando corticoides inhalados o pensar en biológicos, pero manejar esas comorbilidades y el asma deja de ser severa, entonces no tengo por qué manejar el asma per se. Tercera, esto es lo que llamamos como asma difícil de tratar o difícil de controlar, que el problema no es tanto el asma en sí, pero que hay poco conocimiento de los padres o del niño sobre cómo manejar el asma, no saben usar los medicamentos correctamente, no llenan los medicamentos en la farmacia, no los recogen. Entonces tenemos que hacer mucha educación y eso va a mejorar el asma. Y al final hay este grupo más pequeño, que como dijo el doctor Ortega, es 3% aproximadamente, 3 a 4% de aquellos con asmas, de los niños con asma, que en verdad tienen asma, es asma, le hemos manejado todas las comorbilidades, están haciendo todo lo que les decimos nosotros y lo están haciendo correctamente, y a pesar de eso siguen teniendo un asma que es refractoria al tratamiento inicial. Y este es el grupo que tiene asma severa, que se beneficiaría de un manejo personalizado, y vamos a hablar hoy sobre ese manejo personalizado, cómo abordamos a un niño con asma severa refractoria en esta última caja. Esto es GINA, y más o menos lo que dijo el año pasado GINA, que es la guía global, como ustedes saben. NAEP, que es la de Estados Unidos, se actualizó completamente en el 2007. La última vez que se actualizó parcialmente fue en el 2020, y ni siquiera habló de biológicos en su actualización del 2020. Así que en Estados Unidos, hoy por hoy, no hay guías de cómo hacer el uso de biológicos. Así que lo que les presento acá no es por la guía de Estados Unidos. GINA es mucho mejor guía en ese sentido, pero más o menos tratando de meterles, voy a dar un poco lo que nosotros hacemos prácticamente en la clínica de asma severa. Ok, solo para ponernos todos de acuerdo, esto es el manejo inicial del asma no severa. Al niño ya le dieron corticosteroides inhalados, ya lo pusieron quizás en un corticosteroide inhalado más un broncodilatador agonista adrenérgico de acción prolongada, o sea, un LABA, y probablemente ya el niño está en Montelukast, o sea, un antagonista de los receptores de leucotrienos. Esto lo maneja pediatría general, lo manejan ustedes con sus pacientes de asma más leve, y ya es cuando el niño no ha mejorado que empezamos a pensar en asma severa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, nuevamente, ponemos al niño en una de las 4 cajas. Estamos en la caja número 4. Este niño tiene asma refractoria severa. Lo que vamos a hacer primero es esto de acá. Vamos a tratar de evaluar el patrón de inflamación, porque entendiendo el patrón de inflamación vamos a poder dar el tratamiento correcto. Y número 2, vamos a determinar la respuesta a corticosteroides, porque si un niño no responde a corticosteroides, entonces no hay motivo por el cual seguir dándole corticosteroides tan seguido. Ahora, la verdad es que este segundo paso lo hacemos mucho menos, porque antes, desafortunadamente, años atrás,
no teníamos biológicos, ¿no? El único que había era omalizumab, y omalizumab tenía criterios muy definidos para cuándo se usa y cuándo no. Entonces, en un niño que tenía asma severa y no calificaba para omalizumab, solo nos quedaba a veces ponerlo en esteroides crónicos. Y entonces esto era muy importante, el paso número 2, saber si de verdad va a responder a corticosteroides crónicos, porque si no respondes, ¿para qué se los das? Me vas a hacer un daño. Ahora, hoy en día, como ya tenemos tantos biológicos y de verdad que casi todos los niños con asma severa acaban siendo candidatos a uno u a otro, lo hacemos mucho menos, pero de todas maneras lo he puesto ahí porque es importante, por ejemplo, en nuestros países donde no tenemos todos los biológicos. Ok, ¿cómo evaluamos el patrón de inflamación? Y esto se mencionó el día de hoy en la charla preliminar del doctor Ortega. Número 1, lo que hacemos es un IgE en suero, hemoglobina E en suero. En el mismo toma de sangre le medimos un hemograma con diferencial y lo que nos vamos a fijar es en el valor absoluto de eosinófilos. Eso es en lo que nos vamos. Si tenemos un feno, vamos a hacer un feno en la clínica. Y normalmente eso es todo. Si tenemos la suerte de tener un alergólogo al lado y en nuestra clínica lo tenemos porque es combinada, le hacemos una prueba de conducción cutánea, si se puede. Si no se puede y vamos a mandar la sangre, le hacemos IgE específica en sangre. La idea de esto básicamente es tratar de hacer el fenotipo del asma. Y lo vamos a hablar de eso en un segundo. Rara vez, mucho menos frecuente, tenemos que usar otras opciones como el lavado broncoalveolar, el esputo inducido, poco se usa en pediatría en Estados Unidos, cepillado bronquial o biopsia endobronquial, normalmente es para investigación, rara vez lo hacemos clínicamente. Hay que decir que aunque todos estos tienen buena correlación, la correlación no es perfecta. Entonces es muy posible que uno sea positivo y el otro sea totalmente negativo. Es muy posible que yo encuentre eosinófilos de 0 en la sangre y cuando voy y hago un lavado bronquialveolar, el lavado bronquialveolar está lleno de eosinófilos. Entonces se correlacionan, pero no es perfecto. Entonces cuando no lo encuentro en uno, no está mal buscarlo en otros lados. Y determinar la respuesta a corticoides. Nuevamente, esto no lo hacemos muy seguido, pero hay maneras. Por ejemplo, este es un estudio de un grupo europeo en el cual midieron 4 cosas al inicio. Venía un niño y le medían la función pulmonar, los síntomas con algún cuestionario validado, el feno y los eosinófilos en esputo, que no lo hacemos mucho en Estados Unidos, le daban un corticoide y de ahí semanas después evaluaban qué tanto había mejorado en estos 4. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que 13% tenía una respuesta en todos estos criterios, 72% tenía una respuesta parcial, pero había un 15% de niños que no tenía respuesta alguna a estos corticoides. Y es lo que se conoce como asma corticoide resistente. Mucho menos común en niños que lo que es en adultos. Más común en niños con obesidad. Pero siempre es importante saberlo porque si nuestra única opción es poner a un niño en corticoides diarios, averigüemos primero si de verdad va a funcionar. Y si no, no se los den, simplemente. Ahora, la mayoría tiene una respuesta parcial, y eso es lo importante. Por cierto, en este estudio usaron triamcinolona, y la ventaja de la triamcinolona es que es una inyección, entonces saca fuera de la ecuación lo que es el apego, la adherencia al medicamento. No tenemos que estar pensando, ¿lo tomará la familia correctamente o no? Le damos la inyección, lo traemos 3 semanas después y medimos lo mismo. Ok, entonces esto ya sabemos que el niño tiene asma, ya lo tenemos en la última cajita, ya sabemos cuál es su fenotipo, es según su IgE, feno, todo eso, vamos a hablar de eso en un minuto. Ya sabemos si responde a corticoides o no corticoides y ahora vamos a manejarlo con medicamentos. Y hasta el día de hoy los medicamentos del asma hacen básicamente 2 cosas, del asma severa. O mejoran la broncoconstricción, broncodilatan, o número 2, disminuyen la inflamación bronquial, ya sea cuál es la inflamación bronquial que tengamos. No hay más hasta el día de hoy. No hay medicamentos que mejoren la remodelación, del cual hablaba el doctor Ortega hoy por hoy. No hay medicamentos hoy por hoy que causen remisión, aunque eso se está estudiando con los biológicos, pero no hay hoy por hoy eso existe. Ok, hablemos de cómo puedo yo disminuir la broncoconstricción. No todo es biológicos. Biológicos son los más sexy que hay actualmente porque son fenomenales y vamos a hablar de ellos y son el nuevo niño en la cuadra, ¿no? El new kid on the block, le decimos nosotros que viene, pero no es lo único que tenemos. Hay más. Podemos usar otros LABAs. Por ejemplo, la terapia única de mantenimiento y rescate, lo que se conoce como SMART, que esto es usar un medicamento como la budesonida formoterol y darle un solo inhalador al paciente y decirle, este va a ser tu controlador, y este va a ser tu inhalador de rescate. La desventaja que tenemos nosotros en Estados Unidos con este particular tratamiento es que el seguro no te cubre más de un inhalador al mes.
Entonces, para usar SMART va a necesitar 2 más o menos, ¿no? A menos de que esté súper controlado. Entonces, los pacientes tienen que pagar el segundo inhalador y entonces eso causa problemas. Pero en estudios que se han hecho, esto es una opción excelente, si es que se sabe usar bien. Entonces, no tenemos por qué saltar al biológico directamente. Hay otras cosas que podemos usar como esto. Número 2, podemos usar los ultralavas. Bilanterol está aprobado para niños en Estados Unidos de 5 años a más. Es una inhalación al día en la mañana y tiene esa ventaja. Ahora, el hecho de que está aprobado no quiere decir de que funcione. El que está aprobado se basa solamente en seguridad, en de que es seguro para el niño, que no va a causar efectos adversos severos. Y entonces sabemos, tenemos algunos pacientes que llegan ya. Nosotros lo usamos muy poco porque no hay gran data de que funcione en niños, pero cuando uno está desesperado, medidas desesperadas se necesitan, hay veces, y podemos usar esto si un biológico es muy caro o no tenemos un biológico en nuestro país. Tiotropium, que es Spiriva, es un anticolinérgico de acción prolongada, básicamente lo que deberían ser el hipatropio, pero en acción prolongada, una vez al día. También tiene, mi experiencia personal con el hipatropio es que normalmente, yo no he visto hasta el día de hoy, aunque hace poco hablábamos de eso en una conferencia, yo no he visto un niño que yo lo pongo en tiotropio y no necesito un biológico al final del día, pero es una opción y algunos niños responden. Hay mucho más data en tiotropio que en bilanterol, por cierto, así que si tengo que yo saltar a uno de estos, usaría tiotropio. Teofilina. La teofilina no se usa mucho en Estados Unidos porque tiene un problema de que lo que tenemos que hacer controles seguidos, tenemos que monitorear los efectos adversos, este tipo de cosas. Ahora en nuestros países, yo no sé en Colombia, eso estaría interesante saberlo, pero en algunos de nuestros países se usaba mucho anteriormente y se usaba a dosis altas, ese era el problema, porque con dosis altas tiene un efecto broncodilatador, pero a dosis bajas todavía tiene un efecto antiinflamatorio, entonces quizás usarlo a dosis bajas es una opción si es que está disponible y el médico tratante tiene buena experiencia con este medicamento. Y la termoplastía bronquial, que fue algo que todo el mundo creyó que iba a hacer la maravilla, íbamos a curar el asma. Para aquellos que no conocen la termoplastía bronquial, iban con un broncoscopio y una fuente de calor y literalmente quemaban en la vía aérea central, ¿no? Es lo interesante, porque el asma, decía el doctor Ortega, tiene esta disfunción periférica y todos creemos que es probablemente lo más importante. Acá quemaban centralmente y sin embargo de alguna manera funcionaba. Probablemente porque quemaban centros inmunomoduladores o algo así. El problema es que el día de hoy no hay evidencia. Primero, no está probada en niños. Segundo, inclusive en adultos, las últimas guías, que fue lo único que habló NAEP, la de Estados Unidos en el 2020, no habló de biológicos, pero dijo esto no sirve. Así que no debería usarlo. Así que hoy por hoy en Estados Unidos no se usan. Entonces ya mejoramos la broncoconstricción. Ahora, segundo paso, disminuyamos la inflamación. Probablemente este paso es más importante que el anterior, por cierto, ¿okay? Porque hay que disminuir la inflamación para que esto no se vuelva un proceso crónico, más que broncodilatar. Broncodilatar, en cierta manera, si nos ponemos a pensar, es como tratar un síntoma. Pero esto es lo que estamos tratando acá, es la causa del problema. Entonces, ¿cómo disminuimos la inflamación? Bueno, una opción es, yo lo tenía un ICS, lo puedo cambiar a otro ICS, no está mal. El cielo es el límite en la dosis, por cierto. Esto de media dosis, alta dosis, está definido totalmente arbitrariamente, ¿okay? Sin mucha base científica. O sea que si ustedes usan fluticasona 44 miligramos, que es lo que tenemos allá, fluticasona 44 miligramos, 2 inhalaciones en la mañana, 2 inhalaciones en la noche, no es tan mal si quieren usar 3 inhalaciones en la mañana, 3 inhalaciones en la noche. No es tan mal si quieren usar 4, aunque para eso hay un producto que 110, no sería lo mismo. Pero básicamente esa es la idea. Ustedes pueden ir a 3, pueden ir a 4. El problema es que van a usar más de un inhalador al mes. Y los papás, el seguro, en nuestro caso, no se lo va a cubrir y entonces tiene que comprar. Pero no es equivocado, porque verdaderamente, en todo caso, los inhaladores, los corticosteroides inhalados son mucho más seguros que los corticosteroides vía orales o sistémicos. Así que yo, en ese caso, prefiero darle fluticasona 220 a darle esteroides cada 3-4 meses por vía oral. Ok, la otra opción es que cambien a partículas finas y estaban usando uno de partículas gruesas. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, la beclometasona. Ven ahí, estos son tamaños relativos, que es mucho más pequeña. Los corticosteroides de partículas finas han demostrado que llegan más profundo en el pulmón, a esta área periférica que el doctor Ortega mencionaba. Eso se sabe. Lo que no han demostrado es que sean mejor que los otros.
O sea, llegan más profundamente. De ahí a que eso ayude, todavía no hay. Pero nuevamente, tiempos desesperados, medidas desesperadas. No saben qué hacer con el niño, no está mal probar si no tienen otras opciones y cambiar. El truco acá es, prueban 3, 4 meses, no funciona, no le hagan gastar más dinero a la familia. Vuelvan a lo que era más económico. Esa sería la idea. Biológicos, de eso vamos a hablar en unos slides. Corticosteroides sistémicos, es una opción, es la peor de todas. El día de hoy no debería haber un niño en corticoides sistémicos. En nuestra clínica de asma severa, y tenemos un montón de pacientes, no hay uno. Había uno y al final, cuando hablemos de biológicos, logramos conseguirle un biológico que funcionara. Acitromicina, los estudios son muy pocos de cómo se usan. En algunos fenotipos, como la obesidad, como el T2 bajo que hablaba el doctor Ortega, quizás es una opción, pero la verdad no hay muchos estudios de cómo usar acitromicina en niños. Y otros agentes inmunosupresores, metrotexato, eso no se usa. Esos son case reports, casos aislados. No deberíamos ni siquiera pensar en usar eso. Hoy por hoy, probablemente, si el factor costo y el factor disponibilidad no es un problema, la mejor opción es poner a un niño en un biológico. ¿Y cuáles son los biológicos? Bueno, los biológicos aprobados para el asma severa en niños, casi todos bloquean los mecanismos inflamatorios tipo 2. ¿Qué son los mecanismos inflamatorios tipo 2? Se basan en la actividad de las células Th2 y ILC2. Se regulan por por lo que es el TSLP, el IL-33 y el GATA3, que ayer se mencionó en una de las conferencias. Y están mediados por inmunoglobulina E y por largamente 3 citoquinas, 4, 5 y 13. Entonces, vamos a ver. Y se caracterizan por niveles elevados de IgE total en suero, eosinófilos en sangre o en vía aérea y el feno elevado. Ok, hablemos de los biológicos. Entonces, este es un gráfico bastante simplificado, porque esto es bastante complejo, así que perdón a los inmunólogos en la sala, pero esto ayuda un poco a entender mejor qué tenemos. Tenemos acá arriba, ¿esto tiene una luz de casualidad? Al centro. Acá tenemos el TSLP y el TSLP va a ser la molécula que va a activar las células T inocentes, sería la palabra que es inocentes, y esa célula C inocente va a venir en contacto con un virus, un alergeno o no sé, algo, el cabello del perro, el cabello del gato, algo que va a hacer que se polarice hacia una célula de tipo 2 y esa célula de tipo 2 va a producir interleuquina 5 que va a madurar y hacer crecer a los eosinófilos, interleuquina 4 y 13 que va a favorecer la producción de IgE, y también de moco en la vía aérea. Entonces, rápidamente, para hablar sobre las opciones que tenemos. Hoy tenemos un bloqueador de la vía del TSLP, que es Tezepelumab. Miren qué tan alto está bloqueando. Entonces, en teoría, va a tener muchos más efectos hacia abajo que los demás que bloquean más abajo. Ahora, de que esto signifique que sea mejor que los otros medicamentos, no hay evidencia. Debemos empezar por ahí. Pero de que bloquea más alto, eso sí, bloquea más alto. Por otro lado, tenemos 3 que bloquean la vía del IL-5, mepolizumab, benralizumab y reslizumab, porque el IL-5, como ven en esta gráfica, tiene tanto efecto en los eosinófilos, a estos normalmente los llamamos biológicos antieosinofílicos. El reslizumab no está aprobado en niños. Me llamó mucho la atención que en México quizás está aprobado. En Estados Unidos solo está aprobado en mayores de 18 años. O sea, en niños entre 18 y 21 lo hemos usado, pero no en más pequeños. Y de ahí tenemos dupilumab, que bloquea el receptor combinado de 4-13, de la interleuquina 4-13. Tenemos el más antiguo de todos, omalizumab, que bloquea la inmunoglobulina E. Y eso es todo. Entonces tenemos hoy en día 6 biológicos, 5 de los cuales están aprobados en niños. ¿Y cómo seleccionamos? El año pasado y este año vamos a dar una conferencia en el ATS, en la Sociedad Americana de Doctoras, de cómo seleccionar un biológico. Dura 2 horas. En 20 minutos tengo que decirles cómo vamos a seleccionar un biológico menos, ¿ok? Pero bueno, hablemos. Por cierto, primero que nada, seamos claros. Solo existen 3 de estos biológicos que tienen estudios que fueron dedicados puramente en niños. La mayoría de estos biológicos tuvo poblaciones que iban de 12 a más, a 80 años. Y había un poquito de niños. Y basado en el estudio dijeron, sí, hubo un poquito de niños, lo vamos a probar. Pero eso es un poco oscuro, ¿verdad? No sabemos exactamente la seguridad en niños. Solo han habido 3 de estos
cinco que tienen estudios dedicados en niños. El primero, omalizumab, que es el más viejo de todos y tenemos muchísimos estudios de que funciona bien en niños. Mepolizumab tuvo el MAPITS-2 de Dan Jackson en Wisconsin, que demostró que funcionaba bien y que era seguro en niños. Y dupilumab tuvo Voyage con Lenvacarrier, de 5 a 11 años de edad, que demostró que funcionaba muy bien y que era muy seguro en niños. Tengo el lujo yo de hacer la clínica de asma severa con Len y entonces aprendo algo de él todos los días. Acá están los años de aprobación y las indicaciones por la FDA el día de hoy. Esto es importante porque si ustedes tienen un niño con asma severa que tiene más que asma, tiene algo más, digamos, dermatitis atópica, bueno, entonces escojan un biológico que le cure los dos, que le arregle los dos, en vez de darle uno que no esté aprobado. ¿Me dejo entender? Si tienen ustedes un niño, que no es común en pediatría, pero con rinosinusitis crónica con poliposis, denle uno que esté aprobado a eso. Si tienen un niño que tiene esofagitis eosinofílica, además del asma severa, bueno, denle dupilumab, porque dupilumab está aprobado por esos dos. Si tienen un niño que tiene dermatitis atópica y asma severa, bueno, denle dupilumab, porque dupilumab le va a curar los dos, en vez de estarle dando uno que solamente le bloquea una de los estos. Entonces acá podemos ver las diferentes indicaciones de cada uno de estos. Vamos a hablar ahora de los criterios de administración. Omalizumab, que es el más antiguo, básicamente tienen que demostrar que tiene IgE alto y que tiene sensitización a algún tipo de alergeno. Es el más restrictivo de todos. Por eso es el que menos usamos el día de hoy, porque tiene tantos criterios de elección, tiene también la dosis se basa en peso. Así de que muchos de los niños están arriba o abajo del peso, entonces se complica, es un poco complicado. Nadie se acuerda el día de hoy de los criterios, tenemos que estar buscando las tablas. Ya no me voy a poner a buscar, me voy con otro, la verdad, siendo sinceros. Mepolizumab, en mayores de 6 años, necesitan eosinófilos más de 150, Benra más de 300. Benralizumab se acaba de aprobar para niños de 6 a 12 hace 2 semanas en Estados Unidos, antes era solo más de 12. Dupilumab, siendo sinceros, probablemente el que más usamos por tener tan buena data, tiene una ventaja más que se las voy a decir en un minuto. Eosinofilia en sangre más de 150. TC es el más nuevo, tiene la gran ventaja de que no necesitan fenotipo. Con que ustedes digan que es asma severa, no lo aprueba el seguro. Entonces esa es la gran ventaja. La desventaja que tiene es que hoy por hoy es 12 años a más. Entonces los de 6 a 12 no cubre. Antes de que me olvide, ¿cuál es la gran ventaja de dupilumab? Van a verlo acá. ¿Ven esto de acá? Dermatitis atópica severa más de 6 meses. Quiere decir que sabemos que dupilumab es seguro en niños de 6 meses y mayores, o sea, menores de 1 año de edad. Entonces, no es un problema de seguridad el que no lo podemos dar entre 6 meses a 6 años de edad. El problema es que no se ha demostrado. Ahora, ¿por qué no funcionaría? A menos de que uno piense que verdaderamente no es atópica el asma que está pasando a esa edad. Pero si tenemos evidencia de que el asma es atópica, entonces no hay motivo. Entonces nosotros usamos mucho Dupi porque le usamos el juego de que, bueno, el niño tiene asma, dermatitis atópica. Vamos a darle el dupilumab por dermatitis atópica, pero nos encargamos, matamos 2 pájaros de un tiro. Esa es la gran idea, por eso lo usamos mucho. Ok, todos han demostrado mejorar la frecuencia de exacerbaciones y particularmente exacerbaciones severas. Y algunos tienen otros efectos. Si ustedes tienen un niño que tiene función pulmonar baja y de verdad les está preocupando la función pulmonar y crónicamente está baja y eso no les gusta, solo hay 2 que han demostrado mejorar la función pulmonar el día de hoy. Todos mejoran, eso es el AAER, que es la tasa anualizada de exacerbaciones de asma. Todos la mejoran por 50%, lo vamos a ver en el siguiente, o sea que muy parecidos. Pero solo 2 verdaderamente mejoran consistentemente en estudios las pruebas de función pulmonar y esos son dupilumab y tezepelumab. ¿Okay? La eficacia, no hay estudios comparativos. Ninguno de estos caballos se ha puesto a correr uno contra el otro. ¿Ok? Y no va a pasar nunca, porque ningún laboratorio va a querer competir con el otro, porque ¿qué pasa si pierde? Entonces, todos los estudios están diseñados de manera diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero hay gente que con métodos estadísticos ha tratado de ver cuál es el mejor. Y la verdad es que todos hacen lo mismo. Todos te bajan la tasa de exacerbaciones severa por 50%. Entonces eso es importante decirle a los padres. Si usted tiene 12 hospitalizaciones al año,
Yo no le voy a decir al papá si esto le va a cambiar la vida. Puede ser. Hay unos lo que le decimos respondedores. Súper respondedores, de que parece que se les va el asma, como estamos hablando un poco, que se remite el asma. Pero no es todos. A la mayoría, si vienen al hospital 12 veces al año, yo que voy a decir es que mi objetivo es que venga 6, 50% menos. Si vienes 4, mi objetivo es que viene 2. Eso es lo que yo tengo que esperar. No tengo que esperar maravillas de los biológicos. Y si el niño pasa de 12 hospitalizaciones o visitas a emergencia o corticoides orales a 6, el biológico está haciendo su trabajo. ¿Okay? Y 2 y 6 es mucho mejor que 12. Entonces tampoco esperemos de los biológicos gran maravilla. Aún no. Y acá pueden ver, casi todos están alrededor del 0.5. Eso es lo que mejoran en estos metaanálisis que trataron de comparar uno con otro usando técnicas estadísticas. Ok, el costo en Estados Unidos, casi todos alrededor de los 28, 30 mil dólares por año. Muy costosos. Ahora, para Estados Unidos, 28 mil dólares al año, que para nuestros países es un crimen, pero para Estados Unidos no está tan mal, porque hablábamos ayer de fibrosis quística, cuando Trikafta cuesta 280 mil dólares al año. ¿Okay? En cambio, versus 28 mil, los biológicos no están tan caros. Número 2 es de que esto disminuye que los niños vayan a cuidados intensivos. Y en Estados Unidos, una hospitalización por cuidados intensivos, vale el doble que 28 mil dólares. Y por lo tanto, las aseguradoras, rara vez peleo yo con una aseguradora para empezar un biológico. Casi siempre nos la aprueban. Ok, efectos adversos, en general bastante seguros, pero acuérdense nuevamente que solo 3 tienen estudios en niños pequeños. Dupi, omalizumab y mepolizumab. Interesantemente, en este metaanálisis, mepolizumab estuvo asociado a un poco mayor de riesgo de efectos adversos, pero de todas maneras, en general, son bastante seguros. Ok, ¿cómo selecciono un biológico? Esto es lo más complicado. ¿Cómo hago esto yo en 2 slides? No sé. Pero con todo gusto, estos slides se los doy yo a los organizadores y de acá. Lo escribimos, sin embargo, nuestra experiencia está escrita, la escribió chica que era una de nuestros fellows, así que pueden leer la publicación y todo esto está ahí. Pero básicamente esto lo primero que hacemos es la edad. ¿Qué edad tienes? Si tienes más de 12, básicamente ya sé que todos podemos usar, ¿no es cierto? Si tienes de 6 a 12, ya me limité a casi todos menos tezepelumab. Si tienes menos de 6, ojalá tengas dermatitis atópica porque va a funcionar dupilumab, punto, ¿no es cierto? Si tienes menos de 6 meses, déjenlo crecer. Ok, entonces lo primero es, vamos a fenotiparlo. ¿Tiene eosinófilos en la sangre, sí o no? Si tiene eosinófilos altos en la sangre, ya es inmediatamente, podemos dar dupilumab, mepolizumab, benralizumab. Si tiene IgE alta, podemos dar omalizumab. Si no tiene ninguno, pero tiene asma severa, mi única opción es tezepelumab, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea mayor de 2. Ok, entonces así vamos jugando en esto. Depende de la edad, depende del fenotipo en sangre, del fenotipo de tipo 2. Un problema acá es de que por indicaciones de los seguros, los eosinófilos son en sangre. ¿Qué pasa si yo no encuentro en sangre, pero en el lavado bronquialveolar lo encuentro lleno de eosinófilos? Ahí es cuando me peleo con los seguros. Ahí es cuando hablaba. Las pocas veces que tengo que llamar a un seguro y discutir con ellos es que decirle, bueno, no importa, no lo tenga en sangre. Al final a mí lo que me interesa es que esté en el pulmón, y en el pulmón está. Entonces, pero por indicación, si está en sangre no van a tener un problema de cuándo usarlo. Feno, lo mismo. El feno al final es una indicación de que hay eosinófilos en el pulmón. Entonces, si no los encontré en el lavado bronquialveolar, si no los encontré en sangre, pero encontré el feno alto, igual me peleo. Porque el lavado bronquialveolar al final no es una biopsia. No es una biopsia. Entonces me peleo y normalmente los prueban. No siempre, pero hay veces. Ok, esto es, perdón, en niños mayores de asma severa que tienen eosinofilia mayor de 150, nuevamente acuérdense de siempre pensar si tiene otra enfermedad. De dermatitis atópica, DUPI. Esofagitis eosinofílica, me iría inmediatamente con mepolizumab. Ok, y si no tiene la eosinofilia en sangre, ahí ya comienzan los problemas. Primero, bueno, si tiene alguna otra indicación, dupilumab es una opción. Ahora tenemos tezepelumab porque no necesita fenotipo. Con que sea asma severa, se lo damos. Por eso tiene cierta acción, parece, en el tipo 1, pero nuevamente mayores de 12. Ok, ¿cómo veo la respuesta a un biológico? Normalmente la veo en 3 a 6 meses. La parte más importante, llega ese niño, lo voy a empezar un biológico, le hago todo. Le hago pruebas de función pulmonar,
le hacen un cuestionario de asma validado, el ACT, cualquiera, el ACQ, cualquiera que les guste. Le tomo IgE, le tomo eosinofilias, le veo bien sus síntomas, le doy el biológico, lo sigo y en 3-4 meses le hago las mismas pruebas que hice al inicio. Y veo que mejoró. No me importa, la verdad, si mejoró su IgE en sangre, si mejoraron sus eosinófilos en sangre, no importa porque no predicen respuesta. Me importa más la prueba de función pulmonar, la prueba de función pulmonar y el cuestionario validado de asma. Y si hay mejoría y si hay 50% de disminución en asma severa, ese niño está funcionando y sigámosle el biológico. ¿Cuánto se lo seguimos? Nadie sabe, el día del cielo es el límite también, exactamente. El objetivo principal, ya hablamos de eso. Si no hay respuesta clínica, nuevamente, 3 a 6 meses. Un biológico después de 6 meses ya no esperen respuesta clínica. Después de 6 meses piensen en hacer otra cosa. Y si no funciona, paren. Porque lo peor que yo veo es estos niños que llegan y están en 20.000 cosas. Ninguna ha funcionado y siguen en 20.000 cosas el día en que llegan con nosotros, ¿no? Ok, pero biológicos no es lo único. Por cierto, si un biológico no funciona, antes que pase a eso, pueden probar otro biológico. ¿Qué biológico deberían probar? Nadie sabe. Lo que hacemos nosotros es que si probaron un anti-IL-5, por ejemplo, benralizumab, no funcionó, bueno, no prueben una anti-IL-5, no vayan con mepolizumab, porque están bloqueando la misma vía. Entonces yo diría que si no funcionó el anti-IL-5, váyanse con un anti-IL-4-13, ¿no? En este caso, DUPI. Váyanse. No funcionó, no tienen ningún problema en 3 biológicos. No he visto el día de hoy, hasta el día de hoy, no he visto un niño con asma severa que no responda después de 3 biológicos, ¿ok? 3 es mi máximo. En algún momento de saltar a una vía a otra van a encontrar la que era la que se tenía que bloquear. Así funciona esto. En algún momento van a bloquear la vía correcta, ¿ok? Es raro que no bloqueen la vía correcta. En un editorial que escribimos hace poco con Len, en un estudio europeo, 99% de los adultos, que fue un estudio en adultos, encontraron la respuesta adecuada después de un máximo de 3 biológicos, que es más o menos con nuestra experiencia parecido. O sea, máximo 3. También será porque no hay 4. A menos, bueno, que bloqueen IgE, ahí sería la 4ª vía, pero bueno, eso no nos ha pasado. Pero no es lo único, hay otras cosas que pueden usar, lo hablamos ya para acabar, tiotropio, hablamos de teofilina y hablamos de corticoides sistémicos. Son opciones para considerar, no son lo que usaría yo primero, pero pueden considerarlo. Ok. En conclusión, los niños con asma severa pueden beneficiarse de un enfoque personalizado para controlar su enfermedad. 5 biológicos existen actualmente, van de todo de 6 años a más. La selección debe realizarse en función del fenotipo, primero, las características del fármaco, las comorbilidades y la toma de decisiones con la familia. Y con eso, muchísimas gracias. Y ahí están mis datos para cualquier pregunta.